Cleveland, década de 1930, una ciudad bulliciosa llena de vida. Sin embargo, bajo la superficie acechaba una oscuridad. Una serie de brutales asesinatos conmocionó a la ciudad. Hombres, mujeres y niños vivían con miedo. El asesino, una figura sombría, seguía siendo difícil de alcanzar. Las víctimas, a menudo almas olvidadas, desechadas como basura, sus cuerpos mutilados hasta quedar irreconocibles. La policía estaba desconcertada. Cada macabro descubrimiento alimentaba las llamas del terror. Los susurros del carnicero loco de Kingsbury Run resonaban en las calles. Nadie estaba a salvo. El motivo del asesino, un misterio escalofriante. La ciudad contuvo el aliento, esperando, preguntándose quién sería el siguiente. Los asesinatos continuaron. El número de muertos aumentó. La ciudad, antes vibrante, temblaba ahora bajo una nube de miedo. La policía trabajaba incansablemente, desesperada por un respiro. Los periódicos, llenos de detalles espantosos, no hacían más que amplificar el terror. Las familias se apiñaban, temerosas de aventurarse a salir después del anochecer. La presencia del asesino, una sombra constante, rondaba sus pensamientos. La ciudad que nunca dormía, ahora yacía despierta con miedo. ¿Quién era este monstruo que se ensañaba con los inocentes? La pregunta flotaba en el aire, la respuesta tan escurridiza como el propio asesino. La década de 1930. Estados Unidos gemía bajo el peso de la Gran Depresión. Las ciudades, antes símbolos de prosperidad, luchaban ahora por sobrevivir. Cleveland, Ohio, no era una excepción. El corazón de la ciudad, antes un horno de la industria, se enfrió. Las fábricas cerraron, dejando a miles de personas sin trabajo y desesperadas. Las calles se desbordaban de desempleados. Hombres, antes orgullosos proveedores, ahora hacían colas interminables para conseguir pan. Las familias, desahuciadas de sus hogares, buscaban refugio en chabolas improvisadas. La esperanza, antes una llama parpadeante, se iba apagando con cada día que pasaba. El sueño americano, antes una promesa de prosperidad, parecía ahora una ilusión cruel. La desesperación, como una espesa niebla, se cernía sobre la ciudad. Fue en esta oscuridad, en este caldo de cultivo de la desesperación, donde el asesino del torso de Cleveland encontró a su presa. Kingsbury Run, un páramo desolado en el corazón industrial de la ciudad. Un laberinto de fábricas, vías férreas y barrios de chabolas. Aquí las almas olvidadas de Cleveland buscaban refugio, los sin techo, los indigentes, los perdidos y olvidados. La vida en Kingsbury Run era barata. La violencia y el crimen eran algo común. La policía, desbordada por los males de la ciudad, rara vez se aventuraba en sus profundidades. Era un mundo aparte, un rincón olvidado de una ciudad que luchaba por sobrevivir. El coto de caza perfecto para un depredador. El anonimato de sus residentes, su falta de voz y visibilidad, los convertía en blancos fáciles. El asesino del torso, al acecho en las sombras, sabía que podía operar con impunidad. Y así los asesinatos continuaron, cada víctima otra alma olvidada tragada por la oscuridad de Kingsbury Run. Septiembre de 1935. El aire, denso por el hedor de la industria y la desesperación, albergaba un nuevo horror. Un grupo de niños, jugando cerca de la orilla del lago Erie, se topó con una visión que quedaría grabada para siempre en sus jóvenes mentes. Un cuerpo yacía tendido en la playa, con el torso grotescamente mutilado. La policía llegó, con el rostro sombrío. No se trataba de un asesinato cualquiera. La víctima, un hombre de unos 40 años, había sido salvajemente descuartizada, su cabeza desaparecida, su cuerpo desangrado y lavado. El asesino había tenido un cuidado meticuloso en borrar cualquier rastro de su identidad. La noticia se extendió como la pólvora por la ciudad. El miedo, como un virus, comenzó a infectar los corazones de los ciudadanos de Cleveland. ¿Quién era este monstruo? ¿Qué oscuros impulsos lo llevaban a cometer un acto tan horrendo? A medida que aparecían más cuerpos, surgió un patrón escalofriante. Cada víctima, cuidadosamente elegida entre las filas de los olvidados, los sin techo, los transeúntes, los que menos probabilidades tenían de ser echados en falta,
sus vidas, ya marcadas por la dureza, brutalmente truncadas, la tarjeta de visita del asesino, el torso, cabezas, extremidades meticulosamente retiradas como si siguieran un macabro plan, los cuerpos, desangrados, lavados, casi ritualmente preparados. La precisión de los cortes hablaba de un escalofriante conocimiento de la anatomía. ¿Era el asesino un médico? ¿Un carnicero? Las especulaciones corrían como la pólvora. Cada detalle espantoso añadía leña al fuego del miedo que consumía a la ciudad. Sección 2. El ritual de un asesino. El asesino parecía deleitarse con lo grotesco. Los cuerpos, a menudo colocados como en una burla a la vida, desafiando a la policía, al público, con su silencioso desafío. Cada asesinato, una representación cuidadosamente orquestada, un espectáculo de horror diseñado para conmocionar y aterrorizar. El móvil del asesino seguía siendo un misterio. ¿Era la rabia, un retorcido sentido del poder o algo aún más siniestro, algo que escapaba a cualquier explicación racional? Las preguntas persistían, sin respuesta resonando en las desoladas calles de Kingsbury Run. La ciudad contenía el aliento, atrapada en una danza macabra con un asesino que parecía controlar cada uno de sus movimientos. Cada día traía la posibilidad de un nuevo descubrimiento, una nueva víctima añadida al macabro cuadro del asesino. Sección 3. El misterio se agrava. La capacidad del asesino para eludir la captura no hizo más que agravar el misterio. La policía, frustrada y desesperada, seguía todas las pistas, por insignificantes que fueran. Sin embargo, el asesino parecía desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un rastro de sangre y terror. La falta de pruebas forenses era desconcertante, ni huellas dactilares, ni testigos, ni rastro de la presencia del asesino. Era como si el asesino fuera un fantasma, un producto de la pesadilla colectiva de la ciudad. La ciudad, antes símbolo del progreso estadounidense, se enfrentaba ahora a una oscuridad que no podía comprender. Los asesinatos continuaron, cada uno de ellos un crudo recordatorio del poder del asesino y de la vulnerabilidad de la ciudad. Sección 1. El peso del miedo de una ciudad. La presión aumentaba con cada día que pasaba. La policía, con el rostro marcado por la fatiga y la frustración, trabajaba incansablemente para resolver el caso. El peso del miedo de una ciudad recaía sobre ellos, pesado y sofocante. Los ciudadanos de Cleveland, antes llenos de esperanzas y sueños, miraban ahora a sus protectores con una mezcla de miedo y desesperación. Cada pista, un posible avance, solo para conducir a otro callejón sin salida. El asesino, un fantasma, parecía desaparecer en el aire después de cada macabro acto. La ciudad, antes un faro de industria y progreso, contenía ahora el aliento, paralizada por el miedo. Los periódicos, hambrientos de respuestas, se sumaban a la presión. Los titulares gritaban la incapacidad de la policía para atrapar al carnicero loco. Cada paso en falso, cada falsa esperanza, era escudriñada y amplificada. La fe del público, antes inquebrantable, comenzó a flaquear. Sección 2. Callejones, sin salida y falsas esperanzas. La investigación adquirió un ritmo frenético. Cientos de sospechosos fueron interrogados, miles de pistas investigadas, cada una de ellas un atisbo de esperanza rápidamente extinguido. El asesino, un maestro del disfraz, no dejó rastro. La ciudad, cautiva de su propio terror, observaba cómo la investigación se convertía en un laberinto de callejones sin salida. Eliot Ness, un legendario luchador contra el crimen, conocido por haber acabado con Al Capone, fue llamado para dirigir la investigación. Ness, un hombre de inquebrantable determinación, se comprometió a llevar al asesino ante la justicia. Sin embargo, incluso Ness, con su experiencia y tenacidad, se vio superado. El asesino, al parecer, siempre iba un paso por delante. La investigación se prolongó. Los meses se convirtieron en años. La ciudad, antes vibrante y esperanzada, llevaba ahora las cicatrices del reino de terror del asesino. La esperanza de encontrar al asesino, antes una llama ardiente, parpadeaba y amenazaba con apagarse. Sección 1. Perdidos en las sombras. Las víctimas del asesino del torso eran, en su mayoría, almas perdidas que se movían por los bajos fondos de Cleveland.
Personas sin hogar, transeúntes y olvidadas por la sociedad. Vivían en la marginalidad, sus vidas un testimonio de penurias y desesperación. Sus nombres, sus rostros, una mancha borrosa en los recuerdos de quienes se cruzaron en su camino. El asesino, al parecer, se cebaba en su anonimato. Los olvidados, los descartados, los que menos probabilidades tenían de ser echados en falta. Sus muertes, a menudo descartadas como desafortunados accidentes o como resultado de sus propias decisiones desesperadas. La policía, desbordada por los males de la ciudad, tenía pocos recursos que dedicar a quienes consideraba insignificantes. La capacidad del asesino para elegir víctimas que existían en las sombras no hacía más que aumentar el terror que se apoderaba de la ciudad. Cualquiera podía ser el siguiente. Las víctimas sin rostro y sin nombre se convirtieron en un escalofriante recordatorio de la propia indiferencia de la ciudad hacia quienes vivían al margen de la sociedad. Sección 2. Los rostros de los olvidados. A pesar de las dificultades, la policía intentó desesperadamente identificar a las víctimas. Cada cuerpo, un rompecabezas que había que recomponer, escasas pistas, un tatuaje descolorido, una prenda de vestir gastada, ofrecían vislumbres de sus vidas pasadas. Pero para muchos, su verdadera identidad seguía siendo esquiva. La falta de identificación dificultaba la investigación. Sin nombres, sin historias, era casi imposible establecer una conexión entre las víctimas o descubrir el móvil de sus asesinatos. El asesino, al parecer, lo entendía muy bien, explotando el anonimato de las víctimas en su beneficio. Las víctimas, aunque perdidas en vida, se convirtieron en símbolos en la muerte. Símbolos de los olvidados de la ciudad, de los que no tienen voz, de las víctimas de las circunstancias y de un asesino que acechaba en las sombras. Sus historias, aunque incompletas, sirvieron como un escalofriante recordatorio del coste humano del reino de terror del asesino del torso. A medida que la investigación se prolongaba, un nombre surgió de las turbias profundidades de Kingsbury Run. Robert Robertson. Un antiguo feriante con un pasado turbulento, Robertson se convirtió en una persona de interés. Los rumores sobre su extraño comportamiento y sus macabros intereses llegaron a oídos de los investigadores. Robertson vivía en una destartalada pensión cerca de los campos de exterminio. Era un recluso, se mantenía al margen, sus únicos compañeros eran las sombras y los secretos que se aferraban a él como una mortaja. Algunos susurraban que poseía un escalofriante conocimiento de la anatomía, una habilidad que había perfeccionado durante su época de trabajo en un matadero. La policía, desesperada por una pista, se aferró a Robertson como posible culpable. ¿Podría ser él el monstruo al que estaban dando caza? ¿La pieza que faltaba en el rompecabezas que les perseguía desde hacía tanto tiempo? Llevaron a Robertson a interrogarlo, sus ojos se movían nerviosos por la sala de interrogatorios. Negó cualquier implicación en los asesinatos. Su voz era un tembloroso susurro, pero había algo en él, un aura inquietante que ponía nerviosos a los detectives. A pesar de sus sospechas, la policía tenía poco con lo que continuar. Ninguna prueba física relacionaba a Robertson con los crímenes. Su coartada, aunque endeble, no pudo ser refutada. La investigación llegó a otro callejón sin salida, dejando a los detectives con una posibilidad escalofriante, pero sin pruebas concretas. Robertson fue puesto en libertad, libre de volver a caminar por las calles. La policía, con sus esperanzas destrozadas, continuó su investigación, pero la sombra de Robert Robertson persistía. ¿Habían dejado escapar al monstruo de entre sus manos? ¿O era solo otro inocente atrapado en la red de sospechas que había atrapado a la ciudad? 1938. La ciudad contuvo el aliento. Habían pasado años desde el último macabro descubrimiento. El reino de terror que se había apoderado de Cleveland parecía haber terminado por fin. El asesino, antes una sombra constante, se había esfumado. Los periódicos, que habían prosperado con los truculentos detalles de los asesinatos, llenaban ahora sus páginas con otras historias. La ciudad, lenta y tímidamente, comenzó a respirar de nuevo. El miedo, que había sido un compañero constante, comenzó a desvanecerse, sustituido por una cautelosa esperanza. ¿Había seguido adelante el asesino? ¿Había encontrado otro coto de caza?
o la muerte, el depredador definitivo, se había apoderado finalmente de él. Las preguntas persistían sin respuesta, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que se había cernido sobre la ciudad. El caso del asesino del torso de Cleveland seguía abierto, un escalofriante testimonio de la capacidad de eludir a la justicia del asesino. La policía, aunque aliviada por el repentino silencio, nunca cerró el caso. Se siguieron pistas, se investigaron denuncias, pero el rastro se había enfriado hacía tiempo. Abundaban las teorías. Algunos creían que el asesino había muerto, que su reino de terror había terminado con su último aliento. Otros susurraban que había sido internado en un manicomio, que su locura había sido finalmente contenida entre las paredes de un manicomio. Otros se aferraban a la creencia de que estaba ahí fuera, esperando, observando, planeando su regreso. La verdad, esquiva como siempre, permanecía oculta en las sombras. El asesino del torso de Cleveland, una historia de fantasmas susurrada en los bajos fondos de la ciudad, un escalofriante recordatorio de que algunos monstruos nunca desaparecen del todo, simplemente se desvanecen en la oscuridad, esperando el momento adecuado para resurgir. Los asesinatos cesaron, la ciudad exhaló, pero las cicatrices del reino de terror del asesino del torso eran profundas. Cleveland, que antes era un símbolo de la resistencia estadounidense, cargaba ahora con el peso de una oscuridad de la que no podía desprenderse. Los asesinatos sin resolver se convirtieron en un escalofriante recordatorio de la vulnerabilidad de la ciudad, de la fragilidad de la propia vida. Pasaron los años, pero las preguntas persistieron. ¿Quién era el monstruo que había aterrorizado sus calles? ¿Qué oscuros deseos le llevaron a cometer actos tan atroces? La falta de respuestas no hizo más que ahondar la herida, un dolor constante en la memoria colectiva de la ciudad. Las víctimas, la mayoría de ellas anónimas y olvidadas, se convirtieron en símbolos de los propios fracasos de la ciudad. Sus muertes, un crudo recordatorio de la indiferencia que a menudo se muestra hacia quienes viven al margen de la sociedad. El asesino del torso puede haber desaparecido, pero la oscuridad que desató siguió atormentando el alma de la ciudad. El caso del asesino del torso de Cleveland se convirtió en un sombrío capítulo de la historia criminal estadounidense, un escalofriante ejemplo de las profundidades de la depravación humana y de los límites de la capacidad de las fuerzas del orden para proteger a los inocentes. La capacidad del asesino para eludir la captura, para desvanecerse en el aire, no hizo más que aumentar su misticismo. La historia del asesino del torso se convirtió en materia prima para innumerables libros, documentales e historias susurradas, una morbosa fascinación por lo macabro, un deseo de comprender la oscuridad que acecha en el corazón humano. La ciudad, ligada para siempre al espantoso legado del asesino, se convirtió en un lugar de peregrinación para los entusiastas de los crímenes reales y para aquellos que buscan desentrañar el misterio que seguía cautivando y aterrorizando. El asesino del torso, aunque desaparecido hace tiempo, proyectaba una larga sombra sobre la ciudad. Sus crímenes, un crudo recordatorio de la vulnerabilidad, de la inocencia, de la fragilidad de la paz, se convirtió en un cuento con moraleja, en un susurro en la oscuridad, en un recordatorio de que algunas heridas nunca llegan a cerrarse del todo. Simplemente pasan a formar parte del paisaje, una cicatriz permanente en el alma de una ciudad marcada para siempre por el monstruo que caminó entre ellos.